Quiero pedirles, por favor, que busquen en sus Biblias la segunda epístola escrita por Pablo a Timoteo, esa epístola pastoral, esos consejos tan importantes para los ministros del Evangelio. Segunda Timoteo, capítulo 3, voy a leer los versículos 14 al 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, equipado con todo lo necesario para toda buena obra. Vamos ahora. Oh Padre, hemos gustado de la presencia del Cristo exaltado en medio nuestro. Te damos gracias por la palabra que hemos recibido en este día, sobre tu soberanía sobre todas las cosas y sobre la persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo, nuestra justicia. Te suplicamos que ahora nos instruyas en la verdad para que podamos ser ministros fieles del nuevo pacto. Te imploramos la capacitación del Espíritu, no solo para mi persona en la administración, sino de los santos que aquí se reúnen para escuchar la voz de Cristo. Te pedimos estas misericordias en su nombre. Amén. Jesucristo, durante su ministerio terrenal, no deshizo ni diluyó, sino que reforzó nuestra obligación de obedecer la ley moral de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20 declara: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña de una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este es uno de los principales pasajes bíblicos que nos presenta la perspectiva del Señor Jesucristo sobre la enseñanza y la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento. Este pasaje, conocido como el Sermón del Monte, es realmente, como otro lo llamó, el manifiesto del reino. Manifiesto que Jesucristo vino a establecer en los corazones de los hombres bajo el nuevo pacto. Versículo 17, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir.
Consideremos la frase la ley o los profetas. La ley o los profetas. Jesús dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Esta expresión se usa en la Biblia para referirse a todo el Antiguo Testamento. De manera que cuando Jesús dice, no he venido a abolir o destruir la ley y los profetas, Jesús se refiere a todo el Antiguo Testamento. A todo el Antiguo Testamento. Consideremos la relación de Cristo al Antiguo Testamento en general. Aquí vemos dos cosas que Jesucristo destaca. Jesús subraya que todo lo que Él ha sido y hará y lo que ha de enseñar está en perfecta armonía con lo que enseña el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él no vino a destruir o abolir, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Antes de entrar en la exégesis precisa del texto, es necesario establecer que todo lo que Jesús hizo, hace, enseña y ha de enseñar nunca debe ser interpretado como algo que intenta destruir o abolir lo que dice en las Sagradas Escrituras o el Antiguo Testamento. La palabra griega katalúo significa destruir, demoler, arrojado al suelo, derribado. Se encuentra en el aoristo activo infinito. Aquí el infinito se usa para expresar propósito y intención. Jesús no vino a abolir, sino a cumplir. En este pasaje Jesús afirma la autoridad absoluta y vigencia y la perpetuidad de la ley del Antiguo Testamento. Aquí Jesús afirma la autoridad absoluta y vigencia de todo el Antiguo Testamento. Él no solo afirma la existencia continua del Antiguo Testamento, sino también su autoridad hasta que todo se cumpla. Por tanto, versículo 19, uno o cualquier otra persona que anule uno solo de estos mandamientos será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. El asunto aquí es la autoridad del Antiguo Testamento y el deber de todos los hombres de reconocer y someterse a la enseñanza y a la autoridad del Antiguo Testamento. Observemos de cerca la afirmación que Jesucristo hace sobre el Antiguo Testamento. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Esta frase hace referencia a la duración y a la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Su autoridad permanece hasta que venga la época o el mundo venidero, o hasta la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a juzgar al mundo con justicia. La expresión no vine a abolir o a destruir no se refiere tanto a la continua existencia del Antiguo Testamento, sino más bien a su autoridad permanente. Esta permanece hasta el fin del mundo. En segundo lugar, la afirmación no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Los términos iota y tilde en esta declaración representan y subrayan el alcance,
o la extensión de la autoridad del Antiguo Testamento y en principio de toda la Biblia. La palabra iota se refiere a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, el yo. El Antiguo Testamento, cito, fue escrito originalmente en letras hebreas, la menor de las cuales era yo, que sonaba como la I en yo. En griego esta letra estaba representada por una letra igualmente pequeña en esa lengua, iota. El término que se traduce tilde en el versículo 18 se refiere a la prolongación muy pequeña, un pequeño gancho que distingue una letra hebrea de la otra. Según Jesús, la autoridad y duración del Antiguo Testamento se extiende hasta la letra más pequeña y el símbolo o gancho más pequeño de la letra. Jesús está hablando en términos cabales. Jesús afirma la autoridad de cada parte del Antiguo Testamento por más insignificante que parezca. Él no vino a abolir, a anular o destruir la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Al contrario, todas sus partes retienen su autoridad aún bajo su administración y bajo el nuevo pacto. En tercer lugar, consideremos la frase hasta que todo se cumpla. Observen que la palabra cumplir en el versículo 17 y 18 no es la misma. No lo es en griego. En el versículo 17 tenemos el término pleiro, llenar, cumplir. En el versículo 18 tenemos la palabra geneitai, auristo subjuntivo de ginomai, llegar a ser, pasar. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que podemos aprender? En primer lugar, hay una unidad esencial y orgánica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una unidad esencial y orgánica entre el Antiguo y Nuevo Testamento. La autoridad de Cristo y del Antiguo Testamento no se socavan, no luchan entre sí, una no reemplaza ni niega a la otra. Los testamentos permanecen unidos y tienen la misma autoridad divina. Hay una relación muy íntegra, muy estrecha entre estos dos testamentos. Por tanto, debemos cuidarnos y poner en tela de dudas cualquier sistema teológico o método de interpretación que niegue esta verdad o que no le da el peso adecuado. Smith ilustra este punto mediante dos citas. La primera procede de Agustín de Hipona, que dijo: el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Nuevo está patente en el Antiguo Testamento. O el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento escondido y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Una relación estrecha, una unidad orgánica. La segunda lección, este pasaje bíblico muestra un principio importante de interpretación bíblica respecto a la ética cristiana. El principio es el siguiente: toda la enseñanza ética del Antiguo Testamento debe ser vista como algo válido en el Nuevo Testamento que el creyente tiene que creer y practicar según la luz plena, la plena luz que el Nuevo Testamento imparte. Toda la enseñanza ética del Antiguo Testamento debe ser vista como algo válido en el Nuevo Testamento que el creyente, el cristiano, tiene que creer y practicar según la luz que el Nuevo Testamento imparte.
o como nos enseña el ministerio apostólico en sus obras inspiradas. La mayoría de los dispensacionalistas dicen lo opuesto. Ellos afirman que la enseñanza ética del Antiguo Testamento no se aplica a los cristianos a menos que el Nuevo Testamento lo indique específicamente. Esto es lo que enseña la teología del Nuevo Pacto. Cuando pensamos o tratamos de analizar lo que se conoce como el dispensacionalismo, tenemos que entender que el dispensacionalismo no se trata simplemente del estudio sobre el futuro o las cosas venideras. El dispensacionalismo es un sistema de interpretación bíblica desde el principio hasta el fin. Ahora bien, los dispensacionalistas, como aquellos que ahora promueven la teología del Nuevo Pacto, alegan que la enseñanza ética del Antiguo Testamento no se aplica esencialmente al cristiano bajo el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque es parte del Antiguo Testamento. Si alguna enseñanza, principio, ley o estatuto, etcétera, es aplicado por Cristo y sus apóstoles, entonces, por este mero hecho, se aplica al cristiano. La autoridad para el cristiano aplicarlo no reside en que es parte de la enseñanza ética del Antiguo Testamento y tiene autoridad divina, sino porque Cristo, los apóstoles, lo aplican. De esa manera tenemos dos principios diferentes de interpretación. Uno nos llama a asumir que ninguna enseñanza ética del Antiguo Testamento se aplica al cristiano a menos que Cristo y los apóstoles lo manden. El otro principio de interpretación exige que apliquemos toda la enseñanza ética del Antiguo Testamento al cristiano a menos que Cristo y los apóstoles lo prohíban o digan explícitamente que tal cosa está obsoleta. Ahora, ¿cuál es el principio que según nuestro Señor Jesucristo debemos aplicar respecto a la enseñanza ética del Antiguo Testamento? Si seguimos lo que el Señor Jesucristo enseñó claramente sobre la autoridad vigente del Antiguo Testamento, que Él no vino a abolirla, ni a abrogarla, ni a anularla, tenemos que concluir que es nuestro deber solemne aplicar toda la enseñanza ética del Antiguo Testamento a nuestras vidas, a menos que en algún asunto específico en el Nuevo Testamento declare que no debemos aplicarlo. El otro principio simplemente no es consecuente con lo que Cristo enseñó en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. El Antiguo Testamento no derriba, no tumba su autoridad solamente porque algún principio o enseñanza ética se repite en el Nuevo Testamento. No, su autoridad descansa en sí mismo. Este fue el principio que dirigió al Señor y aplicaron los apóstoles. Esto es lo que vemos clara y llanamente en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos allá, esto es un pasaje clásico. Toda la Escritura, y aquí se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento y algunas partes del Nuevo Testamento que ya se consideraban como Escritura. Pero el peso aquí es toda la Escritura, el Antiguo Testamento. ¿Cuál es su autoridad? ¿Cuál es su origen? Es inspirada por Dios. Es el producto creativo del aliento divino. Las Escrituras son exhaladas por Dios.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. ¿En qué forma? ¿De qué manera? Útil para enseñar doctrina, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, en lo que está bien, lo que está mal, en la moralidad. Para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios, es decir, tú que estás sentado ahí como ministro del Evangelio, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, sea maduro, siga desarrollándose en su madurez en todo aspecto de su vida, de manera que no le falte nada. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado totalmente, plenamente, sin que le falte nada para toda buena obra. Toda buena obra en el ministerio, toda buena obra en lo que respecta a su vida. Pablo afirma que el Antiguo Testamento retiene su autoridad. Esto, según el texto, incluye instrucción ética del Antiguo Testamento. Su enseñanza es útil para dar doctrina, enseñanza, pero no solo enseñanza, sino reprensión. Y qué mejor que la Escritura para enseñarnos lo que es pecado, redarguir y convencernos que la Escritura. Ese es el propósito, enseñanza y redarguir. Pero no solamente la Escritura nos redarguye, nos convence de pecado, nos reprende, sino que también nos da la sabiduría y todo lo que necesitamos para corregir. Es decir, que nosotros no podemos inmediatamente, porque entendemos que algo está mal, ir a corregirlo como nosotros nos da la gana. No. Dios nos ha dado su palabra para enseñarnos a corregir el mal y el pecado, para instruir en lo que tiene que ver con una vida de justicia. Eso tiene que ver con nuestra persona delante de Dios y la ley divina. Eso tiene que ver con las demandas de Dios sobre un ministro en lo que respecta a su hogar. Para que sea perfecto y equipado para toda buena obra. Como dijo Smith al citar a otro, aquí Pablo se refiere a toda la Escritura, no solo partes de las Escrituras, citadas o repetidas por Cristo o sus apóstoles. Este pasaje bíblico enseña que todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, es de origen divino y es todavía y seguirá siendo útil para todos los cristianos. Si es útil para el hombre de Dios, entonces es útil para todo cristiano. Especialmente útil para el ministro cristiano del nuevo pacto. Aquí el apóstol Pablo hace referencia a la utilidad y pertinencia de la Escritura en cuanto a su aspecto ético y moral. Su enseñanza es útil para reprender al cristiano, sea o no sea ministro. Es útil para corregir e instruir en lo que es una manera recta de vivir, y en todo ámbito de la existencia humana. Allí hay principio, precepto, ilustración, lo que uno necesita para conocer la voluntad de Dios, de manera que hoy no tenemos que depender de sueños, no tenemos que depender de ninguna cosa espectacular, ni algún milagro extraordinario para conocer la voluntad de Dios. No importa donde usted esté en este universo, allí habrá un principio bíblico para decirle a usted lo que está bien y lo que está mal. Sus enseñanzas
No tienen que repetirse específicamente en el Nuevo Testamento para ser aplicadas por el cristiano en su vida. Él, como todo creyente, tiene la obligación de aplicar correctamente lo que enseña, a menos que en el Nuevo Testamento específicamente lo prohíba. La enseñanza ética del Antiguo Testamento provee una instrucción moral que no tendríamos si lo descartamos, socavamos o ignoramos. Por ejemplo, matar a un niño en el vientre que no ha nacido no se prohíbe explícita o específicamente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento lo prohíbe. Éxodo 21, versículos 22 y 23. El Nuevo Testamento no condena ni prohíbe explícitamente el soborno. Sin embargo, es condenado y prohibido en el Antiguo Testamento. Así también la bestialidad, que está por entrar y hacer su debut. Poco le falta. El principio no es que ninguna enseñanza ética en el Antiguo Testamento se aplica al cristiano, a menos que se repita específicamente en el Nuevo Testamento, sino que toda enseñanza ética del Antiguo Testamento se aplica a nosotros, a menos que específicamente sea abolida en el Nuevo Testamento. Ahora bien, aplicación. Y aquí no sé cuánto tiempo me voy a tomar. Puede que sea breve, puede que no. Así es que oren por mí para que pueda aplicar esto bien. Pues, Pastor Piñero, usted está hablando mucho ahí, al principio, está aquí, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Muchísimo. Como ministros del nuevo pacto, muchísimo. Sin esto, tú y yo no estamos preparados ni podemos cumplir el ministerio. La enseñanza de la nueva teología del pacto, si uno es consecuente con lo que ellos promueven o proponen, nos quita el manual por excelencia inspirado y suficiente para hacer nuestro trabajo como ministros del nuevo pacto. Este principio de interpretación de la nueva teología del pacto nos roba esa fuente autoritativa, infalible y suficiente y pertinente, y abre la puerta a la innovación en el ministerio. Nos roba, como hacen algunos dispensacionalistas, los que son consecuentes con lo que proponen y piensan, nos roban mucha enseñanza, reducen sustancialmente una fuente de consulta para que podamos dar la exhortación necesaria, la amonestación necesaria, los consejos sabios a nuestras ovejas. ¿Cuál es nuestro trabajo? La Biblia nos enseña en Colosenses 1:28. A Él nosotros, dice Pablo, proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Esto es parte de nuestra labor, amonestar, exhortar, enseñar a todos los hombres. ¿Para qué sirve la Escritura? ¿Por qué es útil la Escritura? Para eso mismo. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre maduro en Cristo. Es decir, que nosotros no podemos estar complacidos con que las personas meramente se presenten, se sienten de su ofrenda, digan hello y se vayan. Entiende que ese no es la descripción de tu trabajo como ministro del Evangelio. Tu descripción está bien aquí clara. ¿Cuál es? De presentar a todo hombre, no enclenque, no un salta para atrás, perfecto en Cristo, maduro en Cristo. Y eso no es poca cosa. Pregúntele a las madres que crían a sus hijos.
¿Por qué ustedes creen que algunas mujeres prefieren ir afuera a trabajar? Porque es más fácil. Aún enfrentar a un jefe imprudente y difícil de soportar que unos cuantos mocosos que piensan que saben. Sí, ellos lo saben todo. Y ahora que tienen computadores, mami, un poquito, Google. Ajá, Google dice. Y algunos de nosotros no podemos ir a Google. Ups. No podemos ir allí. Queridos hermanos, es más fácil predicar, enseñar, concluir, saludar, llamar, preguntar a los hermanos si han leído las Escrituras. Porque hay algunas personas que piensan que si usted no va a sus casas y le preguntan si han leído las Escrituras, usted no está haciendo su labor. Y hay de ustedes si ustedes no hacen esa pregunta. El punto es que si tú estás teniendo problemas con este asunto de leer la Biblia, ¿por qué esperas que el pastor te haga la pregunta? Ve y dile al pastor que estás teniendo problemas con ese asunto, para que el pastor te ayude. ¿Cuál es tu problema? ¿Comer pastor asado? ¿Tener algo que decir de tu pastor? Yo le dije a alguien, ¿sabes qué? No es necesario evaluar el ministerio de una iglesia así porque sí. Hay que tener cuidado, porque no hay iglesia perfecta y no hay pastor perfecto. Y si tú comienzas a buscar imperfección, dímelo, porque yo te puedo decir más de lo que tú sabes de mí sobre lo que es una persona imperfecta. Cuando el corazón está mal, oiga bien, no importa que no haya un pelo en la sopa, esta gente lo busca y se lo pone. Así es. Así es. Usted tiene que conocer las Escrituras para poder tratar con las almas de su gente. Tenemos que llevar a nuestra gente a la madurez espiritual. Esto lleva o requiere de nosotros que conozcamos las Escrituras. Que conozcamos bien el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando nos apartamos de las Escrituras, no vamos a poder lograr este trabajo que ha sido encomendado a nosotros. Y lo que vamos a hacer es buscar otras fuentes para que llenen el vacío que deja el no buscar y depender completamente de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Y nos encontraremos buscando cosas en cisternas vacías que nos llenan espiritualmente el alma y no nos enseñan cómo llevar a nuestros hijos y a nuestras ovejas a la madurez cristiana. Hermanos, todo lo que necesitamos para lograr lo que Dios nos ha llamado a hacer como ministros de una manera fiel y eficaz está en las Escrituras. En lo que respecta a nosotros, si no tenemos el Antiguo Testamento, porque Pablo está hablando primeramente a Timoteo y le está diciendo, tú quieres ser un ministro del Evangelio, tú necesitas el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo ahí. Tú lo necesitas desesperadamente. El no tener esto nos pone en un lugar de gran desventaja para seguir avanzando hacia la madurez. ¿Acaso tú eres mejor que Pablo?
dejando lo que queda atrás, sigo adelante para alcanzar, ¿qué? Aquello por lo cual el Señor me llamó. Aquellos que somos perfectos, dice Pablo en ese texto, sigamos esta norma. Es decir, que mientras estemos aquí, tú y yo, que no somos perfectos, tenemos que seguir trabajando con nuestras almas, nuestros corazones, nuestra mente, para alcanzar más y más madurez. ¿Cómo es posible hacer esto si no tenemos lo que Dios nos dio para hacerlo? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestra gente a tratar con sus corazones, sus pecados y sus almas si nosotros no sabemos cómo hacerlo? Porque no tenemos la herramienta para hacerlo. Es la enseñanza de las Escrituras que nos capacita para usar adecuadamente todos los dones que Dios nos ha dado, todas las virtudes necesarias que nos ha dado para que podamos ministrar en su nombre a nuestro pueblo de una manera eficaz. ¿Y dónde encontramos todo esto sino en las Escrituras? Ahora bien, hace 44 años atrás, hace 43 años atrás, no, 45, algo así, yo salí de una iglesia que se llamaba Trinity Baptist Church. Estuve allí 4 años y allí aprendí muchas cosas. Aprendí de hombres que aplicaban la Biblia, no estaban jugando. A final de esos 4 años, yo tenía una idea clara de lo que era pastorear una iglesia. Habían cosas que tenía que profundizar y conocer, etcétera, lo que sea, sí. Pero cuando salí de allí, encomendado por ellos, las manos de ellos sobre mí, yo no fui a inventar, yo no fui a crear un programa. No, yo tenía la Escritura. Aquel hombre de Dios me enseñó por primera vez en mi vida lo que era la suficiencia de las Escrituras. Cuando otros hombres no me podían enseñar esto, aquel hombre me abrió la Biblia y me dijo: Piñero, la Biblia es suficiente. Y empezó a sacar de allí y aplicar y aplicar y aplicar. Y empecé a entender la suficiencia de las Escrituras. Esto creó en mí 2 columnas y raíces bien fuertes. A no andar solo en la multitud de consejeros hay sabiduría, y toda la Escritura es inspirada, es suficiente para todo lo que Dios espera y demanda de mí como ministro del Evangelio. No tengo que ir a inventar. No tengo que ir de seminario a seminario, de sitio a otro, no porque esas cosas no tengan su lugar, sino que no tengo que depender de estas cosas para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y esa ha sido la trayectoria de North Bergen. Y el que no entiende eso, con razón se vira y dice: ¿qué es lo que le pasa a usted? Que sigue siendo lo mismo. Queremos algo diferente. Oh no, papá, conmigo no. ¿Por qué? Por estas enseñanzas que el Espíritu Santo obró en mí, en mi corazón, mientras estaba en una iglesia, viendo lo que los pastores hacían. Yo no fui a inventar, yo fui a aplicar. Es una gran diferencia. Pastor, ¿usted es el mismo? Sí, el mismo. Me tienen que matar para cambiarme. Y hay algunos que lo han intentado, no literalmente, pero con sus palabras. Pues son convicciones, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es bien clara. Dice: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia.
Tú, sin embargo, Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de dónde vienen. Vienen en última instancia de la palabra de Dios. Ningún hombre debe estar detrás de un púlpito ministrando, aconsejando, dirigiendo una congregación, ni mucho menos pastoreándola, sino es un hombre que ha aprendido la verdad de Dios, está convencido de esta, y aunque tiene mucho territorio que recorrer, está convencido de lo que ha creído y eso es lo que va a aplicar. Cuando vengan o vienen las nuevas ondas, los fads, pasan así y tú estás tranquilo. Tú tienes lo que tú necesitas. Y si tú lo haces y lo aplicas, tendrás una congregación a través de los años, si Dios lo bendice como Dios quiere. Una congregación madura para la alabanza de Cristo. ¿Qué es? Me preguntó un joven hace 2 años atrás. ¿Usted no tiene algo que usted regret, como dice el americano, que usted resiente? Yo miro atrás, bueno, sí, mi pecado siempre es algo que me preocupa muchísimo. Pero en cuanto a doctrina, no. Haría lo mismo por la gracia de Dios. Tengo lo que necesito. No permitan que ninguna teología les quite estos, porque si no ustedes no tienen ministerio. Tenía todo lo que necesitaba para llevar a la congregación a la madurez en Cristo. Cuando las puertas se abrieron en la República Dominicana, no tenía otra agenda. Siempre ha sido la misma. La Biblia no cambia con los tiempos, tampoco nosotros. Pero para esto, usted tiene que estar convencido que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que es suficiente. Tengo todo lo que necesito para ordenar la iglesia según el orden ordenado por Cristo en las Escrituras. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. Timoteo, te escribo estas cosas para que conozcas cómo uno debe conducirse o comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Yo no tengo que estar preguntándole a blanco, o a blanco, o al otro blanco, o a... No, la Escritura. Sí, dentro del contexto de la multitud de consejeros. Pero tengo aquí lo que necesito para guiar a la iglesia en el orden bíblico. Aún más tengo aquí lo que necesito para tener mi casa en orden. Porque si tú no tienes tu casa en orden, tú no tienes ministerio, papá. Lo siento. No lo dijo Piñero, lo dice la palabra de Dios. Que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es bien claro. Yo le dije a mi mujer, yo podría ya tener casa como algunos de ustedes, pague todo, y podría así disfrutar la piscina que hoy tengo. Lo que pasa es que yo no sé nadar y no quiero ahogarme. Yo todo lo que tenía que hacer era decirle a mi querida esposa, competente mujer que Dios me ha dado, vete y trabaja, yo hago lo mío. Y después, cuando lleguen los 30, 35 años, tenemos la casa paga, tenemos esto, tenemos aquello, ¿y qué? Bien.
Tal vez mi esposa estuviera en mejor condición física que tener que soportar lo que las mujeres de los pastores soportan a través de los años y las presiones. Algunas de ellas envejecen, y no por nosotros, sino la congregación. No, yo le dije a mi esposa, el día que llegue el primero o la primera, tú te quedas en casa. Yo voy a trabajar. Si la iglesia no puede suplir para mí, yo voy a trabajar. Yo no voy a ir al welfare, como me dijo el pastor Martin al principio del ministerio. Piñero, eso es lo que tú ganas, muchacho, pero tú puedes ir al welfare. ¿Tú quieres que nosotros vayamos a hablar allí con la iglesia? Me dijo el pastor. No, pastor, yo lo único que quería saber es cuáles son los principios bíblicos para que la iglesia los aprenda y los aplique, y así ha sido y se acabó. Yo me voy a trabajar. Pero iglesia, cuando Dios comience a bendecir, esta es vuestra responsabilidad. Ustedes tienen que asumirla. Y así fue. Y la iglesia aprendió a dar, a sostener un ministerio que ha durado, por la gracia de Dios, por 45 años. Tú te quedas en casa. Porque si mis hijas no son lo que deberían ser, yo no tengo ministerio. Pastor, eso está muy fuerte. Está bien, yo no te lo estoy poniendo sobre tu cabeza o tu conciencia, yo la puse sobre la mía. Y hace poco podía decir, después de 40 y pico de años en la iglesia, ustedes conocen mi vida, mi hogar y mis hijas. Nunca se encontró a una de las hijas de Piñero estrujándose con un hombre. Y hay de ellas si yo lo hubiera encontrado. No hubieran vivido para contar la historia. ¿Puedes tú decir eso de tus hijos, de tu casa? Oh, sí, no somos perfectos. Pero, ¿tienes tú ese testimonio? ¿Lo tomas en serio? Podemos estar construyendo por aquí y destruyendo por acá. ¿Qué estás haciendo tú? Cuando vengas detrás del púlpito para predicar la palabra de Dios, si tú no tienes la conciencia de tu mujer y de tus hijos y de la iglesia apoyándote, tú tienes un problema muy serio. Tú podrás sonar como Spurgeon y a algunos que les gusta sonar como Piper. Podrás sonar como otros grandes predicadores y catedráticos. Pero ¿sabes qué? La conciencia y la aprobación de tu gente no estará contigo. No lo dudes. No te lo dirán, pero no lo dudes. Pastor, usted es muy fuerte. Mira, yo he trabajado con pastores por muchos años. No somos perfectos. Nos ayudamos unos a otros. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Pero esos son principios serios que tú y yo tenemos que mantener. La Escritura es suficiente para lo que tenemos que hacer. ¿Sabe una cosa? Cuando tú predicas acerca de la familia o cualquier otro tema de las Escrituras, aunque la gente no esté de acuerdo contigo, aunque digan, bueno, esto que es maestrito, ¿sabe qué? Te respetan. ¿Y sabe qué? Ellos dicen, ese hombre toma en serio la palabra. ¿Y sabes qué más? Dice, tú con tu ministerio, al aplicar la palabra, que Dios es veraz y el hombre es un mentiroso. Que lo que la Biblia exige de ti y de mí, no en un plano de perfección, sino lo que es realista, se puede lograr en Cristo. Y cuando tú predicas esa palabra, viene con un peso que no puede ser sustituido por ninguna otra cosa. Está la enseñanza, está el espíritu, está el ejemplo, y viene esa enseñanza delante de ti y dice que sí se puede hacer.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos hermanos, tenemos en las Escrituras todo lo que es necesario, pero pastor, usted dirá, esas personas que usted a veces critica, pastor, sea suave con ellas, está bien, a veces ellos no son suaves con nosotros, pero no importa, está bien. Pastor, han sido y siguen siendo de bien a la iglesia. Sí, está bien, yo entiendo, pero no es porque su principio de interpretación es el correcto. No, es que simplemente muchas veces no somos consecuentes con lo que entendemos y lo que decimos. Somos como los arminianos. Los arminianos le dicen a la gente que la salvación depende entera y exclusivamente de ellos. Pero después usted los ven arrodillándose y pidiendo a la gente que ore al Señor. ¿Te ve? No es consecuente, porque si depende de ellos, ¿por qué estás orando? Pues hay muchas personas que enseñan muchas cosas bonitas, que fascinan, que llaman la atención, que por un tiempo aquí y allá, lo novedoso, muy bien, yo lo entiendo, pero queridos hermanos, se quedan cortos, se quedan cortos. Dios bendice lo que algunas de estas personas hacen, porque muchas veces no son consecuentes con lo que ellos dicen y enseñan. Pero después quieren imponer eso sobre nosotros y nuestra conciencia. Y si tú no caminas con ellos, te has encontrado un gran problema. No, si tú quieres caminar con aquel, camina con aquel. Si quieres caminar con aquel otro, camina. ¿Cuál es el problema? Pero déjame a mí tranquilo en North Bergen, aplicando las Escrituras. Toda la Escritura, hermano, pastor, fue el Espíritu de Dios que puso esa convicción interna en mi corazón antes del ministerio. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que necesitamos está allí. Hermanos, cuidémonos. No vendamos nuestra primogenitura por un potaje de lentejas. Hoy en día hay muchos que están vendiendo su primogenitura por un potaje de lentejas. Recuerden que al final la obra de todos nosotros pasará por fuego. No es lo que tú pienses, es lo que piensa Cristo. Si tenemos tal fuente, entonces entreguémonos a estudiarla, a aplicarla, a tomarla en serio, para que Dios sea honrado y se vea el poder de la verdadera piedad. Que Dios nos ayude, hermanos, en estas cosas. Aquí tenemos los principios que tenemos que tener en mente. Aquí hay que aplicar estas cosas y que el Señor continúe obrando en su iglesia hasta que el Señor venga por nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús y en la iglesia hoy para siempre. Amén. Amén. Oh Padre, te damos gracias por la inspiración, suficiencia y pertinencia de las Escrituras. Estamos tratando con asuntos muy delicados, lo sabemos, pero necesitamos luz, más y más luz. Perdona a tu siervo y mis pecados ministeriales. Perdóname, Señor. Te suplicamos también por los ministros aquí presentes, que ellos también tengan esa convicción de la suficiencia de las Escrituras, del Antiguo y Nuevo Testamento y su necesidad. Líbranos de buscar cisternas rotas. Ayúdanos para que perseveremos hasta el fin en aquello que tú nos has enseñado. Ven pues, haz esto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén.